Una niña le cuenta a su padre algo aterrador sobre su madrastra. Él decide esconderse en el armario, y la escena que escuchó lo dejó en shock. El sol de la tarde se colaba por las cortinas del pequeño apartamento, proyectando sombras alargadas sobre el suelo del salón. Carlos, un hombre de 30 y tantos años, estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla del televisor que emitía las noticias del día. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar, repasando los acontecimientos de los últimos meses. Hacía poco más de un año que había perdido a Elena, su esposa y madre de su hija Sofía, en un trágico accidente de tráfico. Los meses siguientes habían sido un torbellino de dolor, confusión y adaptación a una nueva vida como padre soltero. Y luego, casi sin darse cuenta, Marta había entrado en sus vidas. Marta era una mujer atractiva, de sonrisa fácil y personalidad magnética. Carlos la había conocido en el trabajo, donde ella se desempeñaba como la nueva jefa de recursos humanos. Al principio, su relación había sido meramente profesional, pero con el tiempo, las charlas casuales en la cafetería se convirtieron en cenas después del trabajo. Antes de que se diera cuenta, Marta se había mudado con ellos. Un ruido proveniente del pasillo sacó a Carlos de sus pensamientos. Sofía, su hija de 8 años, apareció en el umbral de la puerta del salón. Carlos notó inmediatamente que algo no estaba bien. La niña, usualmente alegre y parlanchina, parecía retraída, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. «Sofía, ¿estás bien, cariño?», preguntó Carlos, incorporándose en el sofá. Sofía levantó la vista, y Carlos pudo ver que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. La niña se mordió el labio inferior, un gesto que Carlos reconoció como señal de nerviosismo. «Papi, ¿puedo hablar contigo?». La voz de Sofía era apenas un susurro. «Claro que sí, mi amor. Ven aquí». Carlos palmeó el espacio a su lado en el sofá. Sofía se acercó con pasos vacilantes y se sentó junto a su padre, manteniendo cierta distancia. Carlos frunció el ceño, preocupado por el comportamiento inusual de su hija. «¿Qué pasa, Sophie? Sabes que puedes contarme cualquier cosa». Sofía jugaba nerviosamente con el dobladillo de su vestido, evitando la mirada de su padre. «Es que, no sé si debo decirlo». «Cielo, sea lo que sea, puedes confiar en mí. Soy tu padre y siempre voy a estar aquí para ti». Carlos intentó sonar tranquilizador, aunque una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su interior. Sofía tomó una respiración profunda y finalmente levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los de Elena, estaban llenos de miedo y confusión. Es sobre Marta, papá». Carlos sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Qué pasa con Marta, cariño?». Ella volvió a morderse el labio, luchando visiblemente con las palabras. «Ella, me hace daño, papá». El mundo pareció detenerse por un momento. Carlos sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que te hace daño, Sofía?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la niña. «Cuando tú no estás, ella se enoja conmigo. Me grita cosas feas y a veces me empuja o me aprieta muy fuerte». Carlos se quedó sin aliento. Su mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. «Sofía, cariño, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Quizás Marta solo estaba jugando un poco brusco o…». «No, papá», interrumpió Sofía, su voz quebrada por el llanto. «No es un juego. Me duele y me da miedo. Por favor, tienes que creerme». Carlos sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Quería creer que todo era un malentendido, que su hija estaba exagerando o malinterpretando las cosas, pero la mirada de Sofía, el temblor en su voz, todo apuntaba a que estaba diciendo la verdad. «Sofía, mi amor, te creo, te creo». Carlos extendió los brazos, y Sofía se lanzó a ellos, sollozando contra su pecho. Él la abrazó con fuerza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en sus propios ojos. «Lo siento mucho, cariño. Lo siento tanto». Permanecieron así durante varios minutos, Carlos meciendo a Sofía mientras ella lloraba. Cuando los sollozos finalmente se calmaron, Carlos se separó un poco para mirar a su hija a los ojos. «Sofía, necesito que me cuentes todo. ¿Cuándo empezó esto?». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Creo que poco después de que Marta se mudara con nosotros».
Al principio eran solo gritos, pero luego, Sofía tragó saliva. Luego empezó a empujarme o a apretar mi brazo muy fuerte cuando hacía algo que no le gustaba. Sofía bajó la mirada, avergonzada. A veces me pellizca cuando nadie está mirando. Carlos sintió que la ira comenzaba a bullir en su interior. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que esto sucediera bajo su propio techo? Sofía, ¿por qué no me lo dijiste antes? La niña se encogió de hombros, visiblemente incómoda. Tenía miedo. Marta dijo que si te contaba, tú te enojarías conmigo y me mandarías lejos. Dijo que nadie me creería porque ella es una adulta y yo solo una niña tonta. Carlos sintió que se le rompía el corazón. Oh, Sofía, mi amor, nunca te mandaría lejos. Eres lo más importante en mi vida, ¿lo entiendes? Siempre voy a creerte y protegerte. Sofía asintió lentamente, pero Carlos pudo ver que aún había dudas en sus ojos. ¿Me prometes que no te vas a enojar conmigo? Te lo prometo, cariño. Nada de esto es tu culpa, absolutamente nada. Carlos besó la frente de su hija y la abrazó de nuevo. Después de un momento, se separó suavemente. Sofía, necesito ver si tienes alguna marca. ¿Puedes mostrarme dónde te ha lastimado Marta? Sofía asintió tímidamente y se remangó las mangas de su vestido. Carlos tuvo que contener un jadeo de sorpresa y horror. En los brazos de su hija había marcas de dedos, algunas ya amarillentas, otras más recientes y de un tono púrpura. Oh, Dios mío, murmuró Carlos, sintiendo que la bilis subía por su garganta. ¿Tienes más marcas en otra parte? La niña asintió con tristeza y se levantó el vestido lo suficiente para mostrar sus piernas. Había más moretones allí, algunos con formas claramente reconocibles, como de manos o dedos. Carlos cerró los ojos por un momento, luchando contra la oleada de culpa y rabia que amenazaba con ahogarlo. Cuando los abrió de nuevo, se encontró con la mirada asustada de su hija. ¿Estás enojado, papi? No contigo, mi amor, nunca contigo. Carlos tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. Estoy enojado con Marta por haberte lastimado, y conmigo mismo por no haberme dado cuenta antes. No es tu culpa, papi, dijo Sofía, con una sabiduría más allá de sus años. Marta es muy buena actriz, siempre se porta bien cuando tú estás cerca. Carlos asintió, recordando todas las veces que había visto a Marta interactuar con Sofía. Siempre había parecido cariñosa y paciente. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Sofía, necesito que me cuentes exactamente qué hace Marta cuando yo no estoy. ¿Puedes hacer eso por mí? Sofía asintió, aunque Carlos pudo ver el miedo cruzar por sus ojos. Cuando tú te vas a trabajar, ella cambia. Se vuelve fría. Me dice que soy una molestia, que arruiné su vida al mudarse aquí. ¿Qué más te dice, cariño? Me dice que soy tonta, que no hago nada bien, que tú no me quieres realmente y que por eso pasas tanto tiempo en el trabajo. La voz de Sofía se quebró de nuevo. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Eso no es cierto, Sofía. Te amo más que a nada en este mundo. Eres lo más importante para mí. Sofía asintió, pero Carlos pudo ver que las palabras de Marta habían dejado una profunda huella en su hija. ¿Cuándo fue la última vez que te lastimó? Preguntó Carlos. La niña pareció pensarlo por un momento. Ayer. Cuando llegaste tarde del trabajo. Yo estaba viendo la tele y ella quería que fuera a dormir, pero yo quería esperarte. Se enojó mucho y me agarró del brazo muy fuerte. Me empujó a mi cuarto y me dijo que si te decía algo, tú no me creerías. Carlos cerró los ojos, recordando la noche anterior. Había llegado tarde, agotado después de una larga jornada. Marta lo había recibido con una sonrisa, diciéndole que Sofía ya estaba en la cama. Él había pasado a darle un beso de buenas noches, pero la niña parecía estar profundamente dormida. Ahora se daba cuenta de que probablemente estaba fingiendo para evitar más problemas. Sofía, ¿hay algo más que necesites saber? Cualquier cosa, por pequeña que sea, es importante. La niña pareció dudar por un momento. A veces, cuando tú sales por la noche, ella invita a sus amigas. Beben vino y hablan muy fuerte. Una vez me levanté porque tenía sed, y Marta se enojó mucho. Me agarró del pelo y me llevó de vuelta a la cama. Me dijo que si volvía a salir,
me encerraría en el armario toda la noche. Carlos sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Cómo se atrevía Marta a amenazar así a su hija? ¿Cómo podía ser tan diferente de la mujer que él creía conocer? Sofía, mi amor, has sido muy valiente al contarme todo esto. Te prometo que voy a arreglar las cosas. Marta no volverá a lastimarte nunca más. ¿De verdad? La voz de Sofía estaba llena de esperanza y miedo a partes iguales. De verdad. A partir de ahora, las cosas van a cambiar. Carlos abrazó a su hija con fuerza, sintiendo como el pequeño cuerpo de Sofía temblaba contra el suyo. En ese momento, el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal hizo que ambos se tensaran. Sofía se aferró a su padre con fuerza. «Es Marta», susurró la niña, el miedo evidente en su voz. Carlos se separó suavemente de Sofía y la miró a los ojos. «No te preocupes, cariño. No dejaré que te haga daño. Quédate aquí, ¿de acuerdo?» Sofía asintió, sus ojos grandes y asustados fijos en la puerta del salón. Carlos se levantó justo cuando Marta entraba en la habitación. «Hola, familia». La voz alegre de Marta llenó el espacio. Llevaba una bolsa de compras en una mano y su bolso en la otra. Su sonrisa se desvaneció ligeramente al ver la expresión seria en el rostro de Carlos. ¿Pasa algo? Carlos miró a Marta, la mujer que creía conocer, la mujer que había invitado a su hogar y a la vida de su hija. Ahora la veía con nuevos ojos, buscando señales de la una que Sofía había descrito. «Tenemos que hablar, Marta», dijo Carlos, su voz controlada pero firme. Marta frunció el ceño, dejando las bolsas en el suelo. «Claro. ¿Qué sucede?» Carlos se volvió hacia Sofía, que seguía en el sofá observando la escena con ojos asustados. «Cariño, ¿por qué no vas a tu habitación un momento? Papá necesita hablar con Marta a solas». Sofía miró a su padre con preocupación, pero asintió lentamente. Se levantó del sofá y caminó hacia la puerta, pasando junto a Marta. Carlos no pasó por alto cómo su hija se apartó ligeramente, evitando cualquier contacto con la mujer. Una vez que Sofía desapareció por el pasillo, Carlos se volvió hacia Marta. La sonrisa de ella había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de cautela. «Carlos, me estás asustando». «¿Qué está pasando?» Carlos tomó una respiración profunda, luchando por mantener la calma. «Sofía me ha contado algunas cosas, Marta. Cosas que me tienen muy preocupado». Marta parpadeó, su expresión cambiando rápidamente de confusión a algo que Carlos no pudo descifrar completamente. ¿Era culpa, miedo o simplemente sorpresa? «¿Qué cosas, Carlos? ¿De qué estás hablando?» La voz de Marta sonaba controlada, pero Carlos detectó un ligero temblor en ella. Carlos cruzó los brazos sobre su pecho, intentando mantener la compostura. «Sofía me ha dicho que la lastimas cuando yo no estoy, que le gritas, la empujas e incluso la has amenazado». Marta soltó una risa nerviosa, pero sus ojos se movían inquietos por la habitación. «¿Qué? Carlos, ¿eso es ridículo? Sabes lo mucho que quiero a Sofía. Nunca haría algo así». «He visto las marcas, Marta», dijo Carlos, su voz baja y peligrosa. «Los moretones en sus brazos y piernas». «¿Cómo explicas eso?» El color pareció desvanecerse del rostro de Marta. Bueno, sabes cómo son los niños. Siempre están jugando y lastimándose. Seguro que se las hizo en el colegio o en el parque». Carlos negó con la cabeza, sintiendo como la ira crecía en su interior. «Algunas de esas marcas tienen forma de dedos, Marta. Y Sofía fue muy clara sobre quién se las hizo». Marta dio un paso atrás, como si las palabras de Carlos la hubieran golpeado físicamente. Su expresión cambió, la máscara de confusión dando paso a algo más duro, más frío. «¿Y le crees?» La voz de Marta era cortante ahora. «¿Le crees a una niña de 8 años por encima de mí? Carlos, piensa en todo lo que hemos pasado juntos. ¿De verdad crees que sería capaz de algo así?» Carlos se pasó una mano por el pelo, frustrado. «No quiero creerlo, Marta, pero las pruebas están ahí. Y Sofía nunca me había mentido antes». Marta soltó un bufido de incredulidad. «Oh, por favor. Los niños mienten todo el tiempo, especialmente cuando quieren atención. ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? Sofía está celosa.
No quiere compartir a su papá conmigo y está inventando historias para separarnos. Carlos sintió que la duda se instalaba en su mente por un momento. ¿Podría ser cierto? ¿Estaría Sofía inventando todo esto? Pero entonces recordó el miedo en los ojos de su hija, las marcas en su piel, y la duda se desvaneció. No, Marta. Esto no es una invención de Sofía. Es demasiado específico, demasiado consistente. ¿Y las marcas? Las marcas no prueban nada. Marta alzó la voz, su fachada de calma desmoronándose. Esa niña siempre ha sido torpe. Probablemente se las hizo ella misma para llamar tu atención. Carlos dio un paso adelante, su voz temblando de ira contenida. ¿Estás sugiriendo que mi hija se autolesiona para llamar mi atención? ¿Te estás escuchando, Marta? Marta pareció darse cuenta de que había cruzado una línea. Retrocedió un poco, intentando recuperar la compostura. Lo siento, no quise decir eso. Es solo que, esto es una locura, Carlos. Yo amo a Sofía como si fuera mi propia hija. Nunca le haría daño. Entonces explícame por qué mi hija está aterrorizada de ti, exigió Carlos. Explícame por qué tiembla cuando entras en la habitación. Explícame por qué me ha dicho que la amenazaste con encerrarla en el armario si se atrevía a salir de su cuarto cuando tus amigas vienen a beber. Marta palideció visiblemente ante estas palabras. Eso, no. Carlos, tienes que entender. ¿Entender qué, Marta? Carlos alzó la voz, incapaz de contener su frustración por más tiempo. Mi hija está sufriendo, y aparentemente ha estado sufriendo durante meses bajo mi propio techo. ¿Cómo se supone que debo entender eso? Marta pareció encogerse ante la ira de Carlos. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero luego cerró la boca y bajó la mirada. Carlos respiró hondo, intentando calmarse. Mira, Marta, no sé qué está pasando exactamente, pero algo está muy mal aquí. Necesito llegar al fondo de esto. Por ahora, creo que sería mejor si te fueras por un tiempo. Marta levantó la cabeza de golpe, sus ojos abiertos de par en par. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo que nos des espacio, corrigió Carlos. Necesito tiempo para hablar con Sofía, para entender completamente qué ha estado pasando. Y, francamente, no me siento cómodo con que estés aquí mientras lo hago. ¿Pero dónde se supone que voy a ir? La voz de Marta sonaba pequeña y vulnerable ahora. Carlos se pasó una mano por la cara, sintiéndose agotado de repente. Puedes quedarte con una amiga o en un hotel. Te pagaré la habitación si es necesario, pero necesito que te vayas, Marta. Esta noche. Marta miró a su alrededor, como si buscara una salida, una forma de cambiar la situación. Pero, al ver la determinación en el rostro de Carlos, sus hombros se hundieron en señal de derrota. Está bien, dijo en voz baja. Recogeré algunas cosas y me iré. Pero, Carlos, te juro que esto es un malentendido. Yo nunca. Ahora no, Marta, interrumpió Carlos. Solo vete, por favor. Marta asintió lentamente y se dirigió hacia el dormitorio que compartía con Carlos. Él la siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar completamente. Parte de él quería creerle, quería pensar que todo esto era un terrible malentendido, pero otra parte, la parte que había visto el miedo en los ojos de Sofía y las marcas en su piel, sabía que algo estaba terriblemente mal. Mientras Marta recogía sus cosas, Carlos se dirigió a la habitación de Sofía. Encontró a su hija sentada en la cama, abrazando con fuerza su oso de peluche favorito. «¿Papi?» La voz de Sofía era apenas un susurro. «¿Qué va a pasar ahora?» Carlos se sentó junto a ella en la cama y la rodeó con un brazo. «Marta se va a ir por un tiempo, cariño. Necesito que me cuentes todo lo que ha pasado para que podamos arreglar las cosas». Sofía asintió lentamente, apretando aún más su oso. «¿Estás enojado conmigo, papi?» «No, mi amor», dijo Carlos, besando la cabeza de su hija. «Estoy muy orgulloso de ti por ser tan valiente y contarme la verdad. Sé que debe haber sido muy difícil». Sofía se relajó un poco ante estas palabras, apoyándose contra el costado de su padre. «Tenía mucho miedo de que no me creyeras. Siempre te creeré, Sofía, siempre». Carlos la abrazó con fuerza, jurándose a sí mismo que nunca más permitiría que alguien lastimara a su hija.
Escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Marta se había ido. Carlos sintió que Sofía se tensaba de nuevo. No te preocupes, cariño, ella no va a volver a lastimarte. Te lo prometo. Sofía asintió, pero Carlos pudo ver que aún había miedo en sus ojos. Sabía que tenían un largo camino por delante. Habría que sanar heridas, tanto físicas como emocionales. Tendrían que reconstruir la confianza que se había roto. Pero mientras abrazaba a su hija, Carlos se prometió que harían ese viaje juntos, paso a paso. ¿Qué tal si pedimos pizza para cenar?, sugirió Carlos, intentando aligerar el ambiente. Sofía sonrió por primera vez en lo que parecían años. ¿Puedo pedir extra queso? Puedes pedir todo el queso que quieras, respondió Carlos, sintiendo que su corazón se aligeraba un poco al ver la sonrisa de su hija. Mientras Sofía comenzaba a hablar emocionada sobre qué pizza quería, Carlos se dio cuenta de que esta noche marcaba un nuevo comienzo para ellos. No sería fácil, pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Sin embargo, en el fondo de su mente, Carlos no podía evitar preguntarse cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo que estaba pasando? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora para asegurarse de que Sofía estuviera realmente a salvo? Estas preguntas lo atormentarían en los días venideros, pero por ahora se concentró en el presente, en su hija, en la pizza que iban a pedir y en el alivio de saber que, al menos por esta noche, Sofía estaba a salvo. Los días siguientes a la partida de Marta fueron una mezcla de alivio y tensión para Carlos y Sofía. La niña parecía más relajada, pero Carlos notaba que aún se sobresaltaba con ruidos fuertes y miraba nerviosamente hacia la puerta cada vez que sonaba el timbre. Una mañana, mientras desayunaban, Carlos decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Sofía, cariño, comenzó, revolviendo su café distraídamente, he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. Sofía levantó la vista de sus cereales, sus grandes ojos marrones fijos en su padre. ¿Sobre Marta? Carlos asintió. Sí, sobre Marta y sobre lo que me contaste. Quiero que sepas que te creo completamente, pero... ¿Pero qué, papi? La voz de Sofía temblaba ligeramente. Carlos respiró hondo. Pero necesito ver por mí mismo lo que está pasando, para poder protegerte mejor y para saber exactamente cómo manejar esta situación. Sofía dejó caer su cuchara, salpicando leche sobre la mesa. ¿Quieres decir que vas a dejar que Marta vuelva? Solo por un día, se apresuró a aclarar Carlos, notando el pánico en los ojos de su hija. Voy a fingir que me voy a trabajar, pero en realidad me esconderé en casa. Quiero ver cómo se comporta Marta cuando cree que no estoy aquí. Sofía parecía horrorizada. Pero, papi, ella me lastimará si cree que estás fuera. Carlos se levantó y rodeó la mesa para abrazar a su hija. No dejaré que te haga daño. Te lo prometo. Estaré aquí todo el tiempo, observando. Si intenta hacerte algo, saldré inmediatamente y la detendré. ¿Confías en mí? Sofía asintió lentamente contra el pecho de su padre. Confío en ti, papi, pero tengo miedo. Lo sé, cariño. Yo también tengo miedo, admitió Carlos, pero necesitamos hacer esto para asegurarnos de que Marta nunca más pueda lastimarte. Pasaron los siguientes días planeando cuidadosamente. Carlos llamó a Marta y, fingiendo remordimiento, le pidió que volviera a casa por un día para hablar las cosas. Marta accedió rápidamente, su voz llena de alivio. Y lo que Carlos ahora reconocía como una falsa dulzura. La noche antes del gran día, como Carlos lo llamaba en su mente, padre e hija estaban sentados en el sofá repasando el plan una vez más. Recuerda, Sofía, dijo Carlos, su voz seria pero gentil. Mañana por la mañana actuaremos como si fuera un día normal. Yo me iré al trabajo como siempre, pero en realidad me esconderé en el armario de tu habitación. Sofía asintió, apretando su oso de peluche contra su pecho. Y yo fingiré que todo es normal, aunque tenga miedo. Exacto, confirmó Carlos, acariciando el cabello de su hija. Sé que es difícil, pero necesito que actúes lo más normal posible. Si Marta sospecha algo, todo el plan se arruinará. Lo intentaré, papi, prometió Sofía. Pero, ¿y si ella intenta lastimarme antes de que pueda salir del armario? Carlos sintió que se le encogía el corazón. Estaré muy atento, cariño.
Al primer signo de peligro, saldré inmediatamente. Además, recuerda que tendremos el intercomunicador. Si te sientes en peligro, solo di la palabra clave y saldré enseguida. Helado de fresa, recitó Sofía, recordando la palabra clave que habían elegido. Exacto, sonrió Carlos. Helado de fresa. Y recuerda, pase lo que pase, estoy muy orgulloso de ti. Eres la niña más valiente que conozco. Sofía se acurrucó contra su padre, buscando confort en su abrazo. Te quiero, papi. Yo también te quiero, mi pequeña valiente, respondió Carlos, besando la cabeza de su hija. A la mañana siguiente, Carlos se despertó antes del amanecer, su estómago revuelto por la ansiedad. Se vistió en silencio, preparándose mentalmente para el día que tenía por delante. Cuando fue a despertar a Sofía, la encontró ya despierta, sentada en su cama con los ojos muy abiertos. ¿Lista para hoy, cariño?, preguntó Carlos suavemente. Sofía asintió, aunque Carlos pudo ver el miedo en sus ojos. Estoy lista, papi. Desayunaron en un silencio tenso, ambos demasiado nerviosos para mantener una conversación normal. Justo cuando Carlos estaba lavando los platos, sonó el timbre. Debe ser Marta, dijo Carlos, secándose las manos. Se arrodilló frente a Sofía, mirándola a los ojos. Recuerda, actúa normal. Yo me iré en unos minutos, pero estaré aquí todo el tiempo. ¿De acuerdo? De acuerdo, susurró Sofía. Carlos se levantó y fue a abrir la puerta. Marta estaba allí, con una sonrisa nerviosa en su rostro. Hola, Carlos, dijo, su voz suave. Gracias por darme esta oportunidad. Carlos forzó una sonrisa. Pasa, por favor. Estaba a punto de irme al trabajo. Marta entró, sus ojos recorriendo el apartamento como si lo viera por primera vez. Cuando vio a Sofía sentada a la mesa de la cocina, su sonrisa se ensanchó. Sofía, cariño, cuánto te he echado de menos. Sofía murmuró un saludo, sus ojos fijos en su plato de cereales. Carlos notó cómo su hija se tensaba, pero Marta pareció no darse cuenta. Bueno, tengo que irme, anunció Carlos, cogiendo su maletín. Volveré esta noche y podremos hablar, ¿de acuerdo, Marta? Por supuesto. Que tengas un buen día en el trabajo. Carlos se despidió de Sofía con un beso en la frente, susurrándole al oído. Recuerda, estaré aquí todo el tiempo. Con un último vistazo a su hija, Carlos salió por la puerta principal, cerrándola tras de sí. Esperó unos minutos en el pasillo, escuchando. Podía oír la voz alegre de Marta hablando con Sofía, aunque no podía distinguir las palabras. Silenciosamente, Carlos volvió a entrar en el apartamento usando la llave de repuesto que había escondido bajo la alfombra. Se movió con cuidado, evitando hacer cualquier ruido que pudiera alertar a Marta de su presencia. Cuando llegó a la habitación de Sofía, se deslizó dentro del armario, dejando la puerta ligeramente entreabierta para poder ver y oír lo que sucedía en la habitación. Los minutos se convirtieron en horas. Carlos podía oír a Marta y Sofía moviéndose por el apartamento, sus voces un murmullo distante. De vez en cuando escuchaba a Sofía reír, aunque notaba un tono forzado en su risa que dudaba que Marta pudiera detectar. Fue después del almuerzo cuando las cosas comenzaron a cambiar. Carlos escuchó pasos acercándose a la habitación de Sofía y se tensó, preparándose para lo que pudiera venir. La puerta se abrió, y Sofía entró, seguida de cerca por Marta. La niña se sentó en su cama mientras Marta se quedaba de pie, bloqueando la salida. Bueno, Sofía, dijo Marta, su voz repentinamente fría, creo que tú y yo tenemos que hablar. Carlos sintió que se le helaba la sangre al oír el cambio en el tono de Marta. Era como si una máscara hubiera caído, revelando algo oscuro y peligroso debajo. ¿Sobre qué?, preguntó Sofía, encogiéndose visiblemente. Sobre las mentiras que le has estado contando a tu padre. Yo no he mentido, tartamudeó Sofía, retrocediendo en la cama hasta que su espalda tocó la pared. Oh, por favor, se burló Marta. ¿Crees que soy estúpida? Sé que le has estado llenando la cabeza a tu padre con historias sobre mí. ¿Crees que no me di cuenta de por qué me echó? Sofía negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos por el miedo. No. Yo solo le dije la verdad. Tú me lastimabas. Marta soltó una risa cruel. ¿Lastimarte?
Ni siquiera he empezado a lastimarte, niña estúpida. Carlos tuvo que contenerse para no salir del armario en ese momento. Quería ver hasta dónde llegaría Marta, necesitaba pruebas irrefutables de su comportamiento. Pero cada fibra de su ser gritaba por proteger a su hija. Marta se acercó más a Sofía, su voz un siseo amenazante. Escúchame bien, pequeña mentirosa. Vas a decirle a tu padre que todo fue un malentendido, que exageraste las cosas porque estabas celosa. ¿Entiendes? No, negó Sofía, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No puedo hacer eso. Sería mentir. La mano de Marta salió disparada, agarrando el brazo de Sofía con fuerza. La niña soltó un grito de dolor. «Me estás lastimando», lloró Sofía. «Esto no es nada comparado con lo que te haré si no haces lo que te digo», gruñó Marta, apretando aún más su agarre. Carlos sintió que la rabia lo consumía. No podía soportar ver a su hija sufrir ni un segundo más. Estaba a punto de salir de su escondite cuando escuchó a Sofía gritar. «¡Helado de fresa! ¡Helado de fresa!». En un instante, Carlos salió disparado del armario, sobresaltando tanto a Marta que ésta soltó el brazo de Sofía y retrocedió. ¿Qué estás haciendo aquí?», balbuceó Marta, su rostro pálido de shock. Carlos se interpuso entre Marta y su hija, su voz temblando de ira contenida. «He escuchado y visto todo, Marta. Cada palabra, cada amenaza, cada vez que has puesto tus manos sobre mi hija». Marta pareció desinflarse, toda su bravuconería desapareciendo en un instante. «Carlos, no es lo que parece». «¿Estaba tratando de...?» «¿De qué?», interrumpió Carlos. «¿De amenazar a una niña? ¿De lastimarla? ¿De obligarla a mentir?». «No, yo...». Marta parecía buscar desesperadamente una excusa. Estaba tratando de disciplinarla. Sofía ha estado muy rebelde últimamente y... «Basta», rugió Carlos, haciendo que tanto Marta como Sofía se encogieran. «No quiero oír más mentiras. He visto tu verdadera cara, Marta, y es repugnante». Marta cambió de táctica, sus ojos llenándose de lágrimas. «Carlos, por favor. Te amo. Podemos arreglar esto. Sé que he cometido errores, pero puedo cambiar». Carlos negó con la cabeza, su voz fría como el hielo. «No hay nada que arreglar, Marta. Quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Y si alguna vez vuelves a acercarte a mi hija, te juro que haré que te arresten». Marta miró de Carlos a Sofía, que seguía en la cama abrazando su oso de peluche. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero luego simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos segundos después, se oyó el portazo de la puerta principal. Carlos se volvió inmediatamente hacia Sofía, envolviéndola en un abrazo protector. «¿Estás bien, cariño? ¿Te ha hecho daño?». Sofía negó con la cabeza, sollozando contra el pecho de su padre. «Estoy bien, papi. Tenía mucho miedo, pero sabía que estabas aquí». Carlos la abrazó con más fuerza, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por sus propias mejillas. «Lo siento mucho, mi amor. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. Siento haberte puesto en esta situación». Sofía se separó un poco, mirando a su padre con ojos llorosos pero llenos de amor. «No es tu culpa, papi. Fuiste muy valiente al enfrentarte a Marta». Carlos sonrió a través de las lágrimas, acariciando el cabello de su hija. «Tú eres la valiente, Sofía. Has sido tan fuerte durante todo esto. Estoy tan orgulloso de ti». Se quedaron así durante un largo rato, abrazados en la cama de Sofía, procesando todo lo que había sucedido. Finalmente, Carlos se separó suavemente. «¿Qué te parece si pedimos una pizza para cenar?», sugirió, intentando aligerar el ambiente. «Creo que nos lo hemos ganado». Sofía asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. «¿Puede ser de pepperoni con extra queso?». «Puede ser de lo que tú quieras», respondió Carlos, besando la frente de su hija. «Vamos a la sala y la pediremos». Mientras caminaban hacia la sala, Carlos no pudo evitar notar cómo Sofía miraba nerviosamente a su alrededor, como si esperara que Marta saltara de algún rincón en cualquier momento. «No te preocupes, cariño», dijo suavemente. «Marta se ha ido y no volverá. Estamos a salvo ahora». Sofía asintió,
pero Carlos pudo ver que aún estaba tensa. Se sentaron en el sofá y Carlos sacó su teléfono para pedir la pizza. Mientras esperaba que contestaran, notó que Sofía jugaba nerviosamente con el dobladillo de su camiseta. «¿Qué pasa, Sophie?», preguntó, cubriendo el micrófono del teléfono con la mano. Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de preocupación. «Papi, ¿y si Marta vuelve? ¿Y si intenta entrar cuando estemos dormidos?». Carlos sintió que se le encogía el corazón. Colgó el teléfono sin haber hecho el pedido y abrazó a su hija. «Escucha, mi amor», dijo con voz firme pero cariñosa, «Marta no volverá. Me aseguraré de ello. De hecho, ¿qué te parece si cambiamos las cerraduras mañana mismo?». Los ojos de Sofía se iluminaron un poco. «¿Podemos hacer eso?». «Claro que sí», asintió Carlos. «Llamaré a un cerrajero por la mañana. Y además, ¿sabes qué más haremos?». Sofía negó con la cabeza, curiosa. «Instalaremos un sistema de seguridad», continuó Carlos, «con cámaras y todo. Así podremos ver quién está en la puerta antes de abrir. Y si alguien intenta entrar sin permiso, la policía vendrá automáticamente». «¿De verdad?». Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. «¿Como en las películas de espías?». Carlos rió, aliviado de ver un poco de entusiasmo en el rostro de su hija. «Exactamente, como en las películas de espías. Seremos los mejores agentes secretos del edificio». Sofía soltó una risita, la primera que Carlos escuchaba en días. «¿Y tendremos nombres en clave?». «Por supuesto», asintió Carlos con seriedad fingida. «Tú serás agente oso de peluche». Sofía arrugó la nariz. «Papi, eso no suena nada cool». «Tienes razón», concedió Carlos. «¿Qué tal agente valiente?». Sofía pareció considerarlo por un momento antes de asentir con aprobación. «Me gusta». «¿Y tú cuál serás?». Carlos se frotó la barbilla, pretendiendo pensar profundamente. «¿Qué tal agente barba de 3 días?». Sofía estalló en carcajadas. «Eso es horrible, papi». «¿Y sí?». Carlos comenzó a hacerle cosquillas. «¿Crees que mi nombre en clave es horrible?». Sofía se retorcía de risa, intentando escapar de las cosquillas de su padre. «Sí. Es el peor nombre de la historia». Carlos continuó con el ataque de cosquillas, sintiendo que su corazón se llenaba de alegría al escuchar la risa de su hija. Por un momento, todo el estrés y el miedo de las últimas semanas parecieron desvanecerse. Finalmente se detuvieron, ambos sin aliento y con lágrimas de risa en los ojos. Carlos abrazó a Sofía, besando su cabeza. «Te quiero mucho, mi pequeña agente valiente», murmuró. «Yo también te quiero, papi», respondió Sofía, acurrucándose contra él. Se quedaron así por un momento, disfrutando de la paz y la seguridad que sentían juntos. Luego, el estómago de Sofía gruñó ruidosamente, rompiendo el silencio. «Creo que alguien tiene hambre», rió Carlos. «¿Aún quieres esa pizza?». Sofía asintió, entusiasmada. «Sí, por favor». Mientras Carlos volvía a llamar a la pizzería, Sofía fue a su habitación y regresó con un cuaderno y lápices de colores. «¿Qué vas a dibujar?», preguntó Carlos después de colgar el teléfono. «Nuestro nuevo sistema de seguridad», respondió Sofía con seriedad. «Tenemos que planear dónde pondremos las cámaras y los láseres». «¿Láseres?». Carlos alzó una ceja. «Claro», asintió Sofía, como si fuera lo más obvio del mundo. «Todos los buenos sistemas de seguridad tienen láseres». Carlos sonrió, decidiendo seguirle el juego. «Por supuesto. ¿Cómo pude olvidarlo? Pero recuerda, los láseres tienen que ser invisibles para que los malos no los vean». Sofía frunció el ceño, considerando esta nueva idea. «Entonces tendremos que usar tinta invisible para dibujarlos». «Excelente idea, agente valiente», dijo Carlos con voz seria. «Mañana compraremos tinta invisible en la tienda de espías». Sofía rió, sabiendo que su padre estaba bromeando, pero disfrutando del juego. Comenzó a dibujar con entusiasmo, explicando cada elemento de su elaborado sistema de seguridad. Carlos la observaba, maravillado por la resiliencia de su hija. Hace solo unas horas había estado aterrorizada, y ahora estaba riendo y jugando. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero momentos como este le daban esperanza.
El timbre sonó, sobresaltándolos a ambos. Sofía se tensó inmediatamente, sus ojos abriéndose con miedo. Tranquila, cariño, dijo Carlos suavemente. Debe ser la pizza. ¿Quieres venir conmigo a la puerta para que veas que todo está bien? Sofía asintió, agarrando la mano de su padre con fuerza. Juntos se acercaron a la puerta. Carlos miró por la mirilla y luego sonrió a su hija. Mira tú misma, dijo, levantándola para que pudiera ver. Es solo el repartidor de pizza. Sofía miró y luego suspiró con alivio. Carlos abrió la puerta, pagó la pizza y la cerró de nuevo, asegurándose de poner el cerrojo. ¿Ves? Todo está bien, dijo, llevando la pizza a la cocina. Ahora, ¿qué te parece si comemos esta deliciosa pizza mientras seguimos planeando nuestro sistema de seguridad? Sofía asintió, su entusiasmo regresando. Sí. Y podemos ver una película de espías después para conseguir más ideas. Me parece un plan perfecto, sonrió Carlos. Mientras comían y planeaban, Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y preocupación. Estaba aliviado de que Marta ya no estuviera en sus vidas, de que Sofía estuviera a salvo, pero también preocupado por el largo camino que tenían por delante. El miedo no desaparecería de la noche a la mañana, y sabía que habría momentos difíciles en el futuro. Pero, mirando a Sofía y viendo su sonrisa mientras explicaba animadamente su último plan para atrapar a los malos, Carlos sintió que podían superar cualquier cosa juntos. Habían pasado por una prueba terrible, pero habían salido más fuertes, más unidos. Papi, dijo Sofía de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Gracias por creerme y por protegerme. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Siempre, mi amor. Siempre te creeré y siempre te protegeré. Somos un equipo, ¿recuerdas? Sofía sonrió y extendió su puño. El mejor equipo. Carlos chocó su puño con el de ella. El mejor equipo del mundo. Mientras terminaban su cena y se preparaban para ver una película, Carlos se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para ayudar a Sofía a superar este trauma. Sabía que no sería fácil, que habría días buenos y días malos, pero estaba decidido a estar allí para su hija en cada paso del camino. La noche cayó sobre la ciudad, y en un pequeño apartamento, un padre y su hija se acurrucaron en el sofá, riendo con las travesuras de los espías en la pantalla, sintiéndose seguros y amados. Y aunque el futuro era incierto, en ese momento, todo estaba bien en su mundo. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Carlos se despertó sobresaltado. Por un momento se sintió desorientado, los eventos del día anterior mezclándose con sus sueños inquietos. Miró el reloj, 5:43 de la mañana. Demasiado temprano para levantarse, pero sabía que no podría volver a dormir. Salió de la cama en silencio y se dirigió a la habitación de Sofía. Entreabrió la puerta con cuidado, conteniendo el aliento para no hacer ruido. Allí estaba ella, dormida profundamente, abrazada a su oso de peluche. Carlos sintió una oleada de amor y protección al verla así, tan pequeña y vulnerable. Cerró la puerta suavemente y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba café, su mente repasaba los eventos del día anterior, la confrontación con Marta, el miedo en los ojos de Sofía, la sensación de impotencia que lo había invadido. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. El sonido del café goteando en la cafetera lo trajo de vuelta al presente. Se sirvió una taza y se sentó en la mesa de la cocina, mirando por la ventana como la ciudad despertaba lentamente. Papi, la voz somnolienta de Sofía lo sobresaltó. Se giró para verla de pie en el umbral de la cocina, frotándose los ojos con una mano mientras con la otra sostenía firmemente su oso de peluche. Buenos días, cariño, dijo Carlos, esforzándose por sonreír. Es muy temprano. ¿Qué haces despierta? Sofía se acercó y se subió al regazo de su padre. Tuve una pesadilla, murmuró, enterrando su rostro en el pecho de Carlos. Carlos la abrazó con fuerza, besando su cabeza. ¿Quieres hablar de ello? Sofía negó con la cabeza, pero después de un momento de silencio, habló en voz baja. Soñé que Marta volvía, que entraba en mi habitación, y su voz se quebró, y Carlos sintió como empezaba a temblar. La abrazó con más fuerza. Marta no volverá, estás a salvo. ¿Lo prometes? La voz de Sofía era apenas un susurro. Lo prometo, afirmó Carlos con convicción.
De hecho, ¿recuerdas lo que hablamos anoche? Hoy mismo cambiaremos las cerraduras e instalaremos el sistema de seguridad. Sofía levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. ¿De verdad? ¿De verdad?, asintió Carlos. Seremos los mejores agentes secretos de todo el vecindario. Nadie podrá entrar sin nuestro permiso. Esto arrancó una pequeña sonrisa a Sofía. ¿Podemos poner trampas también? Carlos rió suavemente. Bueno, tal vez no trampas reales, pero podemos pensar en algunas ideas divertidas para nuestro sistema de seguridad. ¿Qué te parece si desayunamos y luego hacemos una lista de todo lo que necesitamos? Sofía asintió con entusiasmo y saltó del regazo de su padre para ir a buscar papel y lápices. Carlos la observó, maravillado una vez más por su resiliencia. A pesar del miedo y el trauma, su hija aún encontraba momentos de alegría y entusiasmo. Eso le daba esperanza. Mientras preparaba el desayuno, Carlos no pudo evitar pensar en Marta. ¿Dónde estaría ahora? ¿Intentaría volver? La idea hizo que se le revolviera el estómago. No, no podía permitir que eso sucediera. Tenía que proteger a Sofía a toda costa. Papi, mira. La voz emocionada de Sofía lo sacó de sus pensamientos. He hecho un dibujo de cómo quiero que sea nuestro sistema de seguridad. Carlos se acercó a la mesa donde Sofía había extendido un gran papel. En él había dibujado una versión colorida y fantástica de su apartamento, rodeado de lo que parecían ser rayos láser, cámaras con ojos enormes y lo que sospechosamente se parecía a un foso lleno de cocodrilos. Vaya, vaya, dijo Carlos, fingiendo seriedad mientras examinaba el dibujo. Esto es muy impresionante, agente valiente. Aunque creo que el foso de cocodrilos podría ser un poco difícil de mantener en un apartamento. Sofía rió. Es solo para asustar a los malos, papi. No serían cocodrilos de verdad. Ah, por supuesto, asintió Carlos con gravedad. Cocodrilos holográficos. Muy inteligente. Pasaron el resto del desayuno discutiendo animadamente sobre su fortaleza secreta, como Sofía había decidido llamar al apartamento. A pesar del tono ligero de la conversación, Carlos no pudo evitar notar cómo Sofía se tensaba cada vez que sonaba algún ruido fuera del apartamento. Después del desayuno, Carlos hizo algunas llamadas, primero al cerrajero, que prometió pasar esa misma tarde para cambiar las cerraduras, y luego a una empresa de seguridad, que enviaría a alguien para evaluar el apartamento y recomendar un sistema adecuado. Bien, dijo Carlos después de colgar el teléfono. El cerrajero vendrá a las 3 y el de la empresa de seguridad a las 5. ¿Qué te parece si, mientras tanto, vamos a comprar algunas cosas para mejorar la seguridad por nuestra cuenta? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Podemos comprar linternas y walkie-talkies como los espías de verdad? Carlos sonrió. Creo que eso puede arreglarse. Vamos, pequeña agente. Tenemos una misión que cumplir. Salieron del apartamento, Carlos notando cómo Sofía se aferraba a su mano con más fuerza de lo habitual. En la tienda de electrónica, compraron un par de walkie-talkies, linternas LED y hasta un pequeño detector de movimiento que Carlos pensó podría ser útil para la paz mental de Sofía. Estaban en la cola para pagar cuando Carlos sintió que Sofía se tensaba de repente. Siguió la mirada de su hija y sintió que se le helaba la sangre. Marta acababa de entrar en la tienda. Papi, susurró Sofía, su voz llena de pánico. Tranquila, cariño, murmuró Carlos, colocándose instintivamente entre Sofía y Marta. No pasa nada. Estoy aquí. Pero era demasiado tarde. Marta los había visto. Por un momento, pareció tan sorprendida como ellos, pero luego su expresión cambió. Carlos vio una mezcla de emociones cruzar su rostro, sorpresa, luego algo que parecía culpa, y finalmente determinación. Marta se acercó a ellos, ignorando la forma en que Sofía se escondía detrás de Carlos. Carlos, dijo, su voz suave pero firme. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Carlos sintió que la ira crecía en su interior, pero se esforzó por mantener la calma. Estaban en un lugar público, después de todo. Marta, respondió fríamente. No creo que tengamos nada de qué hablar. Marta miró a su alrededor, notando que algunas personas comenzaban a prestar atención a su intercambio. Por favor, Carlos, solo quiero explicarte las cosas. No son como piensas. Carlos sintió que Sofía temblaba detrás de él.
No podía soportar ver a su hija así de asustada. Este no es el lugar ni el momento, Marta, dijo, su voz baja pero firme. Te pedí que te mantuvieras alejada de nosotros. Lo sé, pero, Marta dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia Sofía. Sofía, cariño, sabes que te quiero. Todo fue un malentendido. Fue demasiado para Carlos. Sin pensar, sacó su teléfono del bolsillo. Ni un paso más, Marta, advirtió, su voz temblando de ira apenas contenida. Tengo grabado todo lo que pasó ayer. Si das un paso más, si intentas acercarte a Sofía de nuevo, llamaré a la policía y les mostraré la grabación. Marta palideció visiblemente. ¿Grabación? ¿De qué estás hablando? Sabes muy bien de qué estoy hablando, respondió Carlos. Cada palabra, cada amenaza, cada vez que pusiste tus manos sobre mi hija. Todo está grabado. La expresión de Marta cambió rápidamente, del shock al miedo, y luego a algo más oscuro. No te atreverías. Si haces eso, me aseguraré de que todos sepan qué tipo de padre eres. Dejaste a tu hija sola con alguien que supuestamente la lastimaba. ¿Qué pensará la gente de ti? Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marta tenía razón. ¿Cómo explicaría que dejó a su hija en una situación potencialmente peligrosa solo para obtener pruebas? Pero antes de que pudiera responder, sintió que Sofía salía de detrás de él. Su hija, que hace un momento temblaba de miedo, ahora miraba a Marta con una mezcla de temor y determinación. No, dijo Sofía, su voz pequeña pero firme. No vas a hacer que mi papá se sienta mal. Él me creyó, él me protegió. Tú eres la mala, no él. Marta parecía atónita ante el arrebato de Sofía. Carlos sintió una oleada de orgullo por la valentía de su hija. Ya la has oído, dijo Carlos, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Sofía. Ahora te sugiero que te vayas antes de que llame a seguridad. Marta miró a su alrededor, notando que varios clientes y empleados de la tienda los observaban con curiosidad y preocupación. Finalmente, pareció darse cuenta de que había perdido esta batalla. Esto no ha terminado, murmuró antes de darse la vuelta y salir rápidamente de la tienda. Carlos se arrodilló frente a Sofía, revisando su rostro con preocupación. ¿Estás bien, cariño? Fuiste muy valiente. Sofía asintió, aunque Carlos pudo ver que estaba temblando ligeramente. Tenía miedo, papi, pero no quería que ella te hiciera sentir mal. Tú me creíste. Eres el mejor papá del mundo. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La abrazó con fuerza, sin importarle que estuvieran en medio de la tienda. «¿Y tú eres la niña más valiente y maravillosa del mundo?», murmuró contra su pelo. «Estoy tan orgulloso de ti». Cuando finalmente se separaron, notaron que el gerente de la tienda se acercaba a ellos con expresión preocupada. «¿Está todo bien?», preguntó. «¿Necesitan que llame a la policía?». Carlos negó con la cabeza. «Gracias, pero creo que ya se ha ido. Apreciamos su preocupación». El gerente asintió, aunque seguía mirándolos con inquietud. «Si necesitan algo, cualquier cosa, háganmelo saber». «Gracias», respondió Carlos, agradecido por la amabilidad del hombre. Pagaron rápidamente sus compras y salieron de la tienda. Carlos mantuvo a Sofía cerca, mirando constantemente a su alrededor por si veía a Marta. «Papi», dijo Sofía mientras caminaban de vuelta a casa, «¿crees que Marta volverá a molestarnos?». Carlos suspiró. No quería mentirle a su hija, pero tampoco quería asustarla más. «No lo sé, cariño. Pero te prometo que haré todo lo posible para mantenernos a salvo. Y recuerda, ahora tenemos nuestro equipo de espías secreto». Esto arrancó una pequeña sonrisa a Sofía. «Cierto. Y pronto tendremos las nuevas cerraduras y el sistema de seguridad». «Exacto», asintió Carlos. «Nadie podrá entrar en nuestra fortaleza secreta sin nuestro permiso». Llegaron a casa y Carlos inmediatamente cerró la puerta con llave detrás de ellos. Sofía corrió a su habitación para guardar sus nuevos equipos de espía, mientras Carlos se dejaba caer en el sofá, agotado emocional y físicamente. El encuentro con Marta lo había sacudido más de lo que quería admitir. La amenaza velada de exponer su decisión de usar a Sofía como cebo lo atormentaba. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había puesto a su hija en peligro innecesariamente? «Papi»,
La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. ¿Podemos probar los walkie-talkies? Carlos se esforzó por sonreír. Claro que sí, agente valiente. Veamos qué pueden hacer esos aparatos. Pasaron la siguiente hora jugando con los walkie-talkies, inventando misiones secretas y códigos especiales. Ver a Sofía reír y disfrutar ayudó a Carlos a alejar sus preocupaciones, al menos temporalmente. El timbre sonó a las 3 en punto. Carlos miró por la mirilla antes de abrir, era el cerrajero. Carlos abrió la puerta, manteniendo a Sofía detrás de él por precaución. Buenas tardes, saludó el cerrajero, un hombre de mediana edad con una caja de herramientas en la mano. Soy Martín, de Cerrajería Segura. ¿Es usted el señor Carlos? Carlos asintió, relajándose un poco. Sí, soy yo. Gracias por venir tan rápido. Martín entró y comenzó a examinar la cerradura existente. ¿Alguna preferencia en particular para la nueva cerradura? La más segura que tenga, respondió Carlos sin dudarlo. Y, si es posible, me gustaría que se pudiera abrir con código, además de con llave. Martín asintió, comprendiendo la situación sin necesidad de más explicaciones. Tengo justo lo que necesita. Es un modelo de alta seguridad con código digital y llave de respaldo. Prácticamente imposible de forzar. Mientras Martín trabajaba, Sofía observaba fascinada el proceso. Papi, susurró, ¿puedo elegir yo el código? Carlos sonrió. Claro que sí, cariño. Pero tiene que ser un número que podamos recordar fácilmente. Sofía frunció el ceño, pensativa. ¿Qué tal la fecha de mi cumpleaños? Excelente idea. Asintió Carlos. Se volvió hacia Martín. ¿Podríamos usar el 1507 como código? Por supuesto, respondió Martín mientras terminaba de instalar la nueva cerradura. Ahora déjenme mostrarles cómo funciona. Pasaron los siguientes minutos aprendiendo a usar la nueva cerradura. Sofía estaba emocionada con la idea de tener un código secreto para entrar a casa. Justo cuando Martín estaba recogiendo sus herramientas, sonó el timbre. Carlos se tensó inmediatamente, acercando a Sofía hacia él. ¿Esperan a alguien más? Preguntó Martín, notando la reacción de Carlos. Se supone que el de la empresa de seguridad vendría a las 5, respondió Carlos, mirando su reloj, pero apenas son las 4:30. Con cautela, Carlos se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco, era Marta. Sofía, dijo en voz baja pero firme, ve a tu habitación y cierra la puerta, ¿de acuerdo? Sofía, captando la tensión en la voz de su padre, asintió y corrió a su cuarto. Carlos se volvió hacia Martín. Lo siento, pero ¿le importaría quedarse un momento más? Tengo una situación complicada aquí. Martín, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió. Por supuesto, señor. ¿Quiere que llame a la policía? Carlos lo consideró por un momento. Todavía no, pero gracias. Solo quédese cerca, por favor. Con un profundo suspiro, Carlos abrió la puerta, manteniendo la cadena puesta. Marta, dijo Carlos, su voz fría, te dije que no volvieras. Marta parecía agitada, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Carlos, por favor. Necesitamos hablar. Las cosas no son como piensas. No hay nada de qué hablar, respondió Carlos firmemente. Te pedí que te mantuvieras alejada de nosotros. No lo entiendes, exclamó Marta, su voz elevándose. Amo a Sofía. Nunca quise lastimarla. Estaba bajo mucho estrés, y cometí errores. Pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto. Carlos sintió que la ira crecía en su interior. ¿Arreglar esto? ¿Crees que hay alguna forma de arreglar el hecho de que aterrorizaste a mi hija? ¿Que la lastimaste física y emocionalmente? Fue un malentendido. Insistió Marta, lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Sofía exageró las cosas. ¿Sabes cómo son los niños? A veces inventan historias. Basta. Interrumpió Carlos, su voz temblando de ira contenida. Vi las marcas en sus brazos, Marta. Te escuché amenazarla. No hay malentendido posible. Marta pareció desinflarse ante estas palabras. Carlos, por favor. Te amo, amo a Sofía. Somos una familia. No puedes simplemente echarme de tu vida así,
No somos una familia, respondió Carlos firmemente. Una familia se protege mutuamente, no se lastima, no se amenaza. Lo que hiciste es imperdonable. No. Gritó Marta, su voz quebrándose. No puedes hacerme esto. No puedes alejarme de Sofía. En ese momento, Carlos escuchó un ruido detrás de él. Se giró para ver a Sofía de pie en el pasillo, sus ojos grandes y asustados. Sofía, dijo suavemente, te pedí que te quedaras en tu habitación. Lo sé, papi, respondió Sofía en voz baja, pero escuché gritos y tenía miedo de que Marta te hiciera daño. El corazón de Carlos se encogió ante estas palabras. Su hija, asustada por su seguridad, había encontrado el valor de salir a enfrentar su miedo. Marta, viendo a Sofía, cambió su tono inmediatamente. Sofía, cariño, ¿me extrañas? Sé que las cosas han sido difíciles, pero podemos arreglarlas. ¿No quieres que volvamos a ser una familia? Sofía miró a Marta, luego a su padre, y de nuevo a Marta. Carlos pudo ver el conflicto en sus ojos, el deseo de creer en las palabras dulces de Marta luchando contra el miedo y el dolor de los últimos meses. Comenzó Sofía, su voz temblorosa. Luego pareció encontrar su fuerza. No. No quiero que vuelvas. Me hiciste daño. Me asustaste. Papá me cree y me protege. Tú no eres mi familia. Marta pareció quedarse sin palabras ante la declaración de Sofía. Carlos sintió una oleada de orgullo por la valentía de su hija. Ya la has oído, dijo Carlos, su voz firme. Ahora te lo pido por última vez, vete y no vuelvas. Si intentas contactarnos de nuevo, llamaré a la policía y les mostraré la grabación. ¿Qué grabación? La voz de Marta sonaba desesperada ahora. Carlos sacó su teléfono. La grabación que hice ayer, cuando me escondí en el armario. Cada palabra, cada amenaza, cada momento en que lastimaste a Sofía. Todo está aquí. Los ojos de Marta se abrieron con horror. No. No puedes tener eso. Lo tengo, afirmó Carlos, y si no te vas ahora mismo, la policía también lo tendrá. Marta miró de Carlos a Sofía, luego al cerrajero que seguía de pie en el fondo, testigo silencioso de toda la escena. Finalmente, pareció darse cuenta de que había perdido. Esto no ha terminado, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Si lo ha hecho, respondió Carlos, cerrando la puerta firmemente. Se giró para ver a Sofía corriendo hacia él. La abrazó con fuerza, sintiendo cómo temblaba en sus brazos. Lo siento, papi, sollozó Sofía. Sé que me dijiste que me quedara en mi habitación, pero... Está bien, mi amor, la consoló Carlos, acariciando su cabello. Fuiste muy valiente. Estoy muy orgulloso de ti. Martín, el cerrajero, se aclaró la garganta suavemente. Señor, ¿quiere que llame a la policía ahora? Carlos consideró la oferta por un momento. No, creo que no será necesario. Pero gracias por quedarse. Realmente aprecio su ayuda. Martín asintió comprensivamente. No hay problema. Si necesita algo más, cualquier cosa, no dude en llamarnos. Después de que Martín se fue, Carlos se sentó en el sofá con Sofía aún en sus brazos. ¿Estás bien, cariño? Preguntó suavemente. Sofía asintió contra su pecho. Sí, papi. Tenía miedo, pero me alegro de que Marta se haya ido. Yo también, mi amor, dijo Carlos, besando la cabeza de su hija. Yo también. Se quedaron así por un rato, el silencio roto solo por los ocasionales sollozos de Sofía. Carlos sabía que tenían un largo camino por delante. El trauma no desaparecería de la noche a la mañana y probablemente necesitarían ayuda profesional para superarlo completamente. Pero por ahora, en este momento, con su hija segura en sus brazos, Carlos se permitió sentir un rayo de esperanza. Habían enfrentado lo peor juntos y habían salido victoriosos. Eran un equipo, padre e hija contra el mundo. Y juntos podrían superar cualquier cosa. El timbre sonó nuevamente, sobresaltando a Carlos. Miró el reloj, las 5 en punto. Debe ser el de la empresa de seguridad, dijo, aliviado. ¿Quieres ayudarme a planear nuestro nuevo sistema de seguridad, agente valiente? Sofía levantó la mirada, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro a pesar de las lágrimas. Podemos poner cámaras y sensores,
¿Como en las películas de espías? Carlos rió suavemente. Veremos qué nos recomienda el experto. Pero te prometo que haremos de esta la fortaleza más segura de toda la ciudad. Mientras se levantaban para recibir al técnico de seguridad, Carlos se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, tenían algo invaluable, el uno al otro. Y con eso, podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. El capítulo terminaba con padre e hija, mano a mano, listos para enfrentar el futuro juntos. Más fuertes por las pruebas que habían superado y el amor que compartían. ¿Te identificaste con alguno de los personajes? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte para más emociones narradas que te tocarán el alma. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.